tardes. El día de hoy vamos a tener una conferencia con el tema La candidatura ciudadana a la presidencia del 2018. Y tenemos como invitado al maestro Roberto Duque Roquero. Le damos la bienvenida a esta conferencia. Daré un pequeño resumen de su currículum. El maestro es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de posgrado en España y en Francia y es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde ha impartido distintas cátedras en la unidad de estudios de posgrado. Es coautor de 8 libros. Ha publicado artículos en revistas como Nexos, Folios y Contexto Electoral, y en los diarios El Universal, Reforma, Milenio y Excelsior. Ha dictado conferencias en universidades de México, Estados Unidos, España e Inglaterra. Entre ellas destacan la UNAM, Oxford y Cambridge. En 2015 encabezó el movimiento en contra del voto nulo en México, denominado No Te Anules. Como servidor público, entre otros cargos, ha sido asesor en el Instituto Federal Electoral y secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le damos la bienvenida, le dejamos el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias al maestro Ramos, gracias por esta generosa invitación. Le agradezco mucho también, por supuesto, a don Alejandro Gertz Manero, al doctor Gertz, que es pues una persona a la que yo tengo gran aprecio, pero sobre todo gran respeto y admiración. Es pues un gusto muy grande estar en una institución del prestigio de la Universidad de las Américas, de esta institución que de verdad me llena de agrado encontrarme con ustedes esta tarde. Déjenme comentar algo antes de que entremos directamente en materia. A mí el término conferencia magistral nunca me ha agradado, digamos que no es muy lo mío esto de la conferencia magistral, por una razón muy simple, y creo que muchos de ustedes compartirán esta opinión. A mí los monólogos interminables, cuando va uno a clase y la clase es un monólogo interminable del profesor, nunca me gustó. Entonces, para ser congruente con ello, yo prefiero que sea esto, si no hay inconveniente, maestro Ramos, tal cual una charla, una plática en la cual yo voy a hacer algunas proposiciones provocadoras, así tal cual se los digo, a modo de provocación. Vamos a intercambiar algunos puntos de vista en torno a esta muy polémica y muy en boga figura de la candidatura independiente, pero a mí me gustaría darles un bosquejo, darles algunas ideas al respecto, y luego que tengamos una fase que sea pues realmente el fuerte de esta actividad, en donde podamos intercambiar perspectivas. Un maestro mío decía que el que pregunta no se equivoca. Es cierto. Cualquier pregunta será bienvenida. Váyanla pensando en su caso, si ustedes desean intervenir. Ojalá que tengamos una rica dinámica de confrontación de ideas, incluso. Las opiniones, no solo las preguntas, me interesarán mucho de parte suya en la segunda fase de esta charla, reitero, de modo que me atrevo a proponerles eso. Vayan pensando qué les gustaría que discutamos en la segunda sección de esta plática. Pues dicho esto, entremos directamente en materia. Para empezar, quiero enfatizar, subrayar que el título que se me ha propuesto, que me parece extremadamente pertinente,
está entre signos de interrogación, ¿no? Candidatura ciudadana a la presidencia de 2018. Bueno, es una pregunta a la que vamos a ver a qué respuesta o respuestas llegamos dentro de un rato. Como ustedes saben, actualmente está muy viva una discusión en Cataluña. Todos ustedes son abogados. ¿Hay alguien que no estudie la carrera de Derecho? Bienvenido. ¿De qué carrera? De RI. Relaciones Internacionales. Estupendo. ¿Alguien más? Muy bien. Los demás son juristas. Bueno, pues qué bueno que hay alguien de RI, porque esto de Cataluña es un tema, no me dejará mentir, pues que está generando verdaderos quebraderos de cabeza en España. Ustedes saben que España es un régimen autonómico, entonces Cataluña es una de las partes integrantes de ese sistema, que no es un federalismo propiamente, y los catalanes siempre han sentido, al menos así lo dicen los autores que saben de ello, pues han sentido que son, si no lo mejor de España, algunos creen que, o se creen mejores que España, y por eso hay un movimiento separatista actualmente, una propuesta formal para lograr una independencia de Cataluña. Un tema muy interesante, que en términos de derecho constitucional arroja una serie de dilemas algo peliagudos. Pues en Cataluña había hace algunos años un personaje, que aquí les muestro, que se llama Jordi Pujol. El señor fue el presidente de la Generalitat, esto equivale a ser el gobernador de Cataluña. Ya saben, Cataluña está al norte, colinda con Francia, ¿no? Y de ahí es el equipo Barcelona, porque Barcelona es la capital de Cataluña. Bueno, pues este señor fue el gobernador, fíjense, 23 años. Era el político del partido catalán más prominente, el líder del partido catalán. Obviamente, un partido que estaba en oposición a los partidos tradicionales españoles, que son fundamentalmente el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Digamos, él representaba el partido catalán tal cual, hasta tienen un idioma en esa comunidad, y le llaman españolismo a quienes piensan así, ¿no? Que tienen mucho la identidad del nacionalismo, el nacionalismo catalán, hablan del españolismo o centralismo, pues digamos simbolizado fundamentalmente pues por la capital Madrid, ¿no es así? Un buen día, en 2003, decidió el señor Pujol renunciar a la política, al menos a la política tan activa y tan militante en la que él había estado tanto tiempo. Y hubo una entrevista realmente muy interesante en la que no solo le preguntaban acerca de los temas propios de su investidura, de la investidura que había tenido o de su faceta de político. Se le ocurrió al periodista que lo estaba entrevistando, un periodista joven, muy abusado, preguntarle lo siguiente. Le dice: señor Pujol, ¿usted cree que haya alguna vinculación entre el fútbol y la política? Y dice Jordi Pujol, sonríe y dice: sí, sí la hay. A ver, pues cuéntenos un poco. Y dice: mire, nadie lo había notado, o lo ha notado, al parecer, pero ahorita que ya me retiré de la política ya se los puedo decir. A mí me tocó convocar elecciones, decía Jordi Pujol, porque esos son sistemas, regímenes parlamentarios, ¿no es cierto?, en donde para hacer determinadas reformas se pueden adelantar elecciones, entonces termina anticipadamente una legislatura, se convoca elecciones para que la siguiente sea la que realice determinadas reformas. A él le tocó varias veces convocar a elecciones, a este señor, Jordi Pujol.
que era el líder del partido, pero además el gobernante y además el jefe de la fracción parlamentaria catalana. Pues en sus funciones, con su mayoría catalana, adelantó elecciones varias veces. Y dice, cada vez que yo convoqué elecciones, me trataba de asegurar de que fueran, la jornada electoral se celebrara justo después del clásico Real Madrid-Barcelona. Poquito después, un fin de semana después, de preferencia. Ah, caray. ¿Y por qué, señor Pujol? Dice, pues mire, si en el clásico Real Madrid-Barcelona, que por cierto es muy oportuno porque pasado mañana hay un clásico Real Madrid-Barcelona, ¿no es cierto? El sábado, pasado mañana. ¿O el qué? ¿El domingo? El 21, sí, el sábado. Pues pasado mañana, sábado. Si gana el Barcelona, decía Jordi Pujol, imagínense un político así de experimentado. Y si gana el Barcelona, entonces los catalanes, afines eso, al catalanismo, a su identidad nacionalista catalana, salen a las urnas henchidos de orgullo catalán y votan por el partido catalán. Entonces electoralmente nos conviene. Dice el periodista, oiga, ¿y qué pasa? Para mayor seña, ahí tienen el clásico. Dice, oiga, ¿y qué pasa si gana el Real Madrid? Dice, ah, bueno, si gana el Real Madrid es mejor aún para nuestros propósitos. Entonces los catalanes, hueso rojo y amarillo, salen a cobrar revancha, a cobrar venganza en las urnas, en contra pues, del centralismo o del españolismo representado, pues bien, Real Madrid, el nombre lo dice todo, ¿no? Real es de realeza, es de monarquía. Los catalanes son más bien republicanos, ¿no? En su mayoría. Así que el señor definía el calendario electoral conforme al calendario futbolístico. Oiga, ¿y si es empate? Dice, ah, no, sí, ahí sí ya no está bonita la cosa. Dice, ese es el único resultado que no me gusta, decía Jordi Pujol, no porque sea pernicioso, sino porque es inocuo. No, ya no sirvió de nada haber programado de esa manera las elecciones. Digamos, lo único que hacíamos nosotros era rezar, entre comillas, porque alguien ganara el clásico. No importa, el Real Madrid de preferencia, sino el Barcelona. Que no fuera empate. Ahí cerca de España, pero años antes, hace ya varias décadas, los franceses hicieron un estudio que no analizaba la vinculación entre fútbol y política, o fútbol y elecciones, sino entre el clima y las elecciones. Y los franceses llegaron a la tesis, bueno, una serie de académicos franceses llegaron a la tesis que un día soleado, aquí tenemos un día soleado, un día pues con el cielo azul, esplendoroso, un día luminoso, era muy distinto por sus efectos en las elecciones y en los resultados de unos comicios al de un día como este, lluvioso, un poco lúgubre, ¿no? Imagínense, ahí es de día y hasta están prendidas las farolas, ¿no? Y la hipótesis en la que partió esa investigación, como toda buena investigación hay que partir de una hipótesis, ¿verdad? Su hipótesis era que el clima influía en los resultados electorales. Y llegaron ya después de la investigación a la tesis, digamos, confirmaron la hipótesis, o sea, con su estudio, en sentido que si el día está soleado, los votantes tienden a votar por el partido en el gobierno, en mayor medida. Y si el día es nublado, es feo, es lluvioso, bueno, feo, no sé, feo, es el término, pero digamos, oscuro, lluvioso, brumoso,
entonces el electorado tiende, en mayor medida de lo normal, a votar por los partidos de oposición. ¿Qué nos dicen estos dos estudios? O estas dos visiones. Pues, hay muchas más, pero son solo dos ejemplos que les quise traer esta tarde. Lo que nos dice es que los ánimos, los humores del electorado influyen en el funcionamiento de una democracia y en el resultado de la elección y en el comportamiento, en el día crucial de un sistema democrático, que es pues la jornada electoral, porque es cuando se emiten los votos. ¿No es así? ¿Qué entorno tenemos en el tema de las candidaturas independientes? Y esta es la primera parte en la que me quiero centrar en esta plática. Vamos a ver primero el entorno que hay de las candidaturas independientes. Luego vamos a entrar a ver algunas de las reacciones o de los aparentes contrapesos que ha habido hacia un sistema de partidos, siendo las candidaturas independientes una figura que ocupa un lugar muy prominente, para después, en una tercera y última parte, hacer un planteamiento propositivo. El contexto en el que estamos en México es uno en el cual, bajo este mismo parámetro, déjenme decirlo así, de la influencia que tienen una serie de factores en el ánimo de los votantes en su conjunto, o de una mayoría de los votantes, es el de un gran desprestigio de la clase política, de los partidos políticos y, curiosamente también, curiosamente para mí al menos, del sistema democrático. Hay un desánimo, hay tal vez una decepción del sistema democrático. Y claro, la clase política, en la opinión de muchos ciudadanos y de muchas ciudadanas en México, están profundamente desprestigiados. Esto lo podemos ver, y ustedes lo han visto, no me queda duda, en muchos indicadores. Uno de los más recientes y más importantes es el del Latinobarómetro. Latinobarómetro es un organismo, una institución muy seria, que tiene sede en Chile, se llama Latinobarómetro, y hacen estudios relacionados con la democracia en la región a la que pertenecemos, en la región latinoamericana. Y hace unas semanas, que será un par de meses más o menos, salió el Latinobarómetro 2015. Miren, aquí les traje, no sé si alcancen a ver, creo que sí se alcanza a ver, ¿verdad? Bueno, les traje dos láminas nada más. Yo les recomiendo mucho este documento, es muy fácilmente descargable en internet. Yo les traje nada más las dos que me parecieron más ilustrativas para los efectos de esta charla. Fíjense, satisfacción con la democracia en América Latina. ¿Está usted, qué tan satisfecho está usted con la democracia en su país? Y estos son los grados de satisfacción. Hasta arriba tenemos a Uruguay, que por cierto Uruguay, ustedes recuerdan que tenía un presidente hasta hace poco, muy austero, pero de austeridad real, no retórica, no era nada más el discurso de que qué austero soy, que manejaba un Volkswagen, ¿se acuerdan? Bueno, pues tiene el 70% de satisfacción con la democracia. Los uruguayos en un 70% están en favor de la democracia en su país. Luego viene Ecuador, Argentina, en fin, una serie de países. Y México ocupa el último lugar en América Latina, con solo un 19% de satisfacción con la democracia en su país. Estamos abajo, bueno, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, estamos, bueno, de todos en América Latina. Otra de las láminas más sugerentes del Latinobarómetro es esta, de la democracia churchilliana.
¿Qué le llaman democracia churchilliana? Y hago una pequeña reflexión al respecto. Hay muchos sistemas, formas de organización política, formas de comunidad política. Desde los antiguos griegos, todos los que estamos aquí hemos estudiado aquello de la democracia, la monarquía, la aristocracia, las formas puras y luego sus formas impuras, ¿no? De los griegos. La forma, digamos, impura de la monarquía es la tiranía, la forma impura de la democracia es la demagogia, que es una simulación de democracia, ¿no? Y la forma impura de la aristocracia, Aristos es lo mejor, entonces el gobierno en manos de los mejores, de un pequeño grupo que son los mejores, tiene a la oligarquía como forma impura. Efectivamente, gracias. ¿Quién me lo dijo? Pues gracias. A la oligarquía, efectivamente. Y claro, con el tiempo, la que ha demostrado pues ser preferible a las demás en términos de estabilidad política es la democracia. Y Winston Churchill tenía, este gran estadista británico, tenía una frase célebre que es que la democracia, era un poquito un juego de palabras, que la democracia es el peor sistema de gobierno con excepción de todos los demás, que es el peor sistema, pero no se ha encontrado alguno mejor, ¿no? Es un poco con esta ironía británica. Es decir, en castellano antiguo podríamos decir que es el menos peor, ¿no? Entre comillas, ¿no? El menos peor. A eso se refería Churchill. Es decir, no hay democracia perfecta. Claro que las democracias y todos los sistemas pueden tener bemoles, pueden tener defectos, pero si algo ha enseñado la experiencia pues, de la humanidad al organizarse políticamente, es que la democracia es el que más estabilidad y más protección de los derechos genera, ¿no? En este sentido, toma el Latinobarómetro la expresión de Churchill. Y entonces dice, ¿está usted muy de acuerdo, en desacuerdo, etcétera, en las siguientes afirmaciones? La democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. Y en este caso, estamos pues también en último lugar, aunque empatados con El Salvador. México y El Salvador traemos solo el 60% de quienes afirman esto, que la democracia es un mejor sistema que los demás, ¿no? Pues imagínense, Venezuela está hasta arriba, bueno, en segundo lugar, ¿no? Uruguay, Argentina, Chile, esos son países que han experimentado dictaduras militares, y están en favor de la democracia. Nosotros experimentamos una también en México, pero ya pasó algún tiempo, ¿no? La dictadura de Porfirio Díaz, que dio pie a una revolución bajo la bandera antirreeleccionista de Madero. Bien, vemos aquí que hay una profunda insatisfacción con la democracia. Y aguas, porque si hay antojos autoritarios de algún totalitarismo, pues podemos poner en peligro no solo al funcionamiento y la estructura del Estado en sí, sino sobre todo los derechos, la protección de los derechos fundamentales, por precaria que sea, cuando menos en una democracia la tiene que haber. Y este es un último ejemplo, aquí ya en relación con los partidos políticos. De estas encuestas hay muchísimas, ustedes podrán encontrar en internet rápidamente varias. Esta es una de tantas de parametría, en donde dice, aquí hay una serie de instituciones y organizaciones, ¿qué tanta confianza le inspira a cada una de ellas? Pues hay un poco de todo, ¿no? Desde la familia y amigos, que son los que más confianza inspiran, hasta instituciones públicas, gubernamentales, medios de comunicación, sector empresarial,
los bancos, en fin. La iglesia, por supuesto. Y fíjense ustedes cómo los partidos políticos están claramente en último lugar, con 32 puntos de aprobación. Abajo de la policía municipal, abajo de la policía estatal, bueno, eso ya nos dice algo, ¿no es cierto? Este es el clima en el que la figura de las candidaturas independientes hace su aparición. Y justamente por estas razones es que los propios partidos políticos propiciaron en la reforma de agosto de 2012, una reforma política a la Constitución, propiciaron la entrada de la figura de las candidaturas independientes. Porque ante este panorama, las candidaturas independientes, la figura de candidatura independiente, candidatura ciudadana se le llama en algunos textos legales, entra en 2012, porque así lo aprobaron pues, los legisladores provenientes de partidos políticos. Es un cambio muy importante. Y ante este descontento contra los partidos políticos, contra la clase política en general, contra nuestras políticas y políticos, entra también la figura de la consulta popular. Y miren, a esto es a lo que déjenme planteárselos de esta manera. ¿Qué hacemos contra una clase política que, pues, en general nos tiene tan insatisfechos? Habrá una pluralidad de opiniones aquí, desde luego. A mí al menos me tiene muy insatisfecha mi clase política. En buena medida es una cleptocracia, eso quiere decir el poder en manos de corruptos. No, las generalizaciones son peligrosas, por supuesto, pero no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que hay una corrupción rampante. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que nuestra clase política no cumple en ocasiones con sus deberes más elementales. El poder legislativo, por ejemplo, federal, está en incumplimiento con una serie de disposiciones constitucionales y legales. Y aquí les recomiendo, y déjenme hacer un pequeño comercial, que consulten, si no lo han hecho, el Violómetro Constitucional. Es una página web en donde ve uno cómo el Poder Legislativo incumple con su obligación de legislar y de hacer determinados nombramientos. Pero la peculiaridad es que en esa página de internet se ve en vivo cada una de las violaciones. Por ejemplo, el Congreso Federal tiene impuesto por una disposición jurídica que tenía que aprobar la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional. Les pongo nada más ese ejemplo porque es la violación más añeja que hemos detectado. Hace ya casi 8 años. 7 años, 11 meses, 10 días, 6 horas, 11 segundos, 12 segundos, 13 segundos. Está uno viendo ahí en tiempo real todas estas violaciones. Son más de 20 actuales. ¿Cómo dijo que se llamaba? Violómetro Constitucional. No, o sea, la página. Lo que donde vimos que no es democracia, sino es... ¿Cómo? Cleptocracia. Cleptocracia, así algunos académicos le han llamado pues al régimen que a veces impera. Ya sabemos que un cleptómano pues es el amigo de lo ajeno, ¿no? A los raterines se les llama, ¿no? O que tienen esa compulsión, cleptómano. Bueno, pues han dicho cleptocracia, o sea, el poder, en lugar de demos y kratos, demos quiere decir pueblo y kratos poder. No, acá es clepto, kratos, o sea, el poder en manos de los rateros. Insisto, no generalizo, pero a muchos vaya que les viene bien, a muchos de nuestros principales jerarcas políticos y representantes supuestamente populares. Así que ejemplos nos sobran para denotar la irresponsabilidad de muchos de los que conforman esa clase política.
Los partidos políticos cada vez tienen una ideología más desdibujada, si es que se puede decir que tengan alguna ideología, se ha ido perdiendo, están más bien en un mar de intereses más que de convicciones para hacer cosas en pro del país. No sé, así lo percibo yo. Candidaturas independientes. Hombre, nuestra reacción refleja, en muchos casos es, bienvenidas las candidaturas independientes, porque por fin hay una forma, una vía para acceder al poder público al margen de esos partidos políticos que no nos convencen. Otra de las manifestaciones, por supuesto, siguiendo el orden de la lámina, abstencionismo y voto nulo, pues es, ahora no voto, para que se les quite, ¿no? Otra es democracia semidirecta, que son estas fórmulas en donde la ciudadanía puede participar, puede tomar ciertas decisiones, otra vez, al margen de los partidos políticos, de los gobernantes y de los representantes. Por sí misma la ciudadanía puede tomar ciertas decisiones. Y, ya decíamos, los candidatos independientes. Yo veo un denominador común en estas tres cosas. Y es ese, el descontento a la clase política, como si esta fuera la solución, estas vías fueran la solución para tener una mejor clase política. ¿Suena lógico? Sí, suena lógico. Son muy populares estas figuras, bueno, la primera no necesariamente, pero las figuras de la democracia semidirecta, concretamente la consulta popular, y los candidatos independientes, ustedes ven los sondeos y en su mayoría las mexicanas y los mexicanos están a favor de estas figuras, porque creen que eso va a afectarles a los partidos políticos y que vamos a tener una alternativa. Y yo lo que me voy a aventurar a afirmar a lo largo de este segundo segmento de la plática es que no. Y ya sé que corro el riesgo de ser anticlimático, es decir, ir un poco contracorriente, no me importa, yo siempre he sido de los que dicen mis convicciones tal como son y ya está. También corro el riesgo de digamos, no solo ser anticlimático, sino de parecer que ahora exculpo a la clase política, cosa que tampoco es cierta. A mí lo que me parece es que este tipo de mecanismos, que a lo mejor instintivamente nos podría parecer que castigan a los partidos políticos o que le quitan fuerza o poder a los partidos políticos, tienen más riesgos de los que a primera vista podríamos encontrar. Vámonos de uno por uno. El abstencionismo y el voto nulo. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Ustedes lo saben, el abstencionismo es quien no acude a la urna a votar, por las razones que sean. Si a alguien le dio hepatitis, bueno, pues no va a poder ir a votar. Pero hay muchos abstencionistas que lo hacen de manera deliberada. Es decir, yo no participo en esta farsa, yo no participo en este sistema podrido. Y a propósito, no votan. Y a lo mejor tienen credencial para votar porque la usan en el banco, para sus trámites y demás, pero no la usan para votar. Esta segunda faceta del abstencionismo es la que interesa para nuestros efectos. El abstencionismo realmente tiene algún efecto, alguna consecuencia en la deslegitimación de la clase política, y mi opinión es que no. Mi opinión es que el abstencionismo funciona igual que si hacemos una votación a la hora de merendar con nuestra familia acerca de, qué sé yo, si queremos tener perro o no en la casa. Imagínense una votación familiar, íntima, que alguien diga, yo no voto, ¿no? Bueno, pues simplemente te estás segregando, y eso pues no va a tener efectos, porque los que sí voten son los que van a decidir, y uno ya no participó.
y los que iba a haber perro, no va a haber perro, y nosotros ya no participamos, ¿sí me explico? Entonces el abstencionismo en ese sentido, el no hacer nada, creo que es muy desaconsejable, porque la democracia, con todos sus defectos, con todas sus fallas, es la que permite que la voluntad de la mayoría se imponga. Y así es como llegó a su fin un sistema de partido hegemónico en el año 2000, ¿no? Estudiado en todo el mundo, porque un partido de 71 años en el poder es un caso rarísimo en todo el mundo. Unos lo han comparado con el partido del Congreso de la India, otros con el partido hegemónico en Taiwán. Ese caso del PRI es verdaderamente atípico, muy interesante desde el punto de vista politológico, que haya tenido tal longevidad en el ejercicio del poder. Bueno, pues acabó por vía de las urnas. Bien o mal, sirven las elecciones para eso, para determinar, ¿no?, quién va a gobernar. No sé quién de ustedes haya estado en una mesa directiva de casilla, haya sido funcionario de casilla. ¿Alguien de aquí lo ha sido? No, pero sí he ido a conteos cuando me caso. Y allá atrás, Yo fui representante del partido. representante del partido. ¿Nadie ha sido funcionario de casilla? Bueno, pues ya les tocará, porque eso es aleatorio y nos toca, y contamos los votos de nuestros vecinos. Y claro que no podemos hacer de la regla la excepción, ni de la excepción, o más bien, no podemos hacer de la excepción la regla, quiero decir. Pero ustedes ven cómo funciona la jornada electoral, y que son verificables los datos, tiene utilidad el sistema democrático. Nosotros estamos muy enojados con nuestra clase política y con la forma en la que funciona, entonces a veces somos, pues, reticentes a ello. Pero olvidémonos del caso de México. Tomemos el caso de una de las democracias más avanzadas, el caso que les gusta, de Australia, que es una de las democracias más avanzadas. Bueno, funciona muy bien el sistema democrático y el sistema electoral en esos países. Con menos desperfectos que aquí, pues podríamos aspirar a eso. Pero les tengo una noticia: funciona con partidos políticos. Es un sistema de partidos el australiano. Funciona muy bien, porque hay una clase política allá más responsable. Aquí ya empezamos a tener una pista de que a lo mejor la solución es participar, pero para que tengan más responsabilidad, para procurar cada vez tener una mejor clase política. Lo que quiero decir es, el demonio no es el sistema de partidos así en abstracto. No, desdemonicémoslo. Hay lugares donde funciona perfecto, aquí funciona muy mal, sí, pero aquí funciona muy mal por los actores que participan en él. El voto nulo es algo semejante, porque hay una corriente desde hace tiempo, desde 2009 concretamente, que dice: no, la forma de castigar a esta clase política en contra de la que estamos es anular el voto. Y lo proponen como una forma de protesta. Sin embargo, el voto nulo, como su nombre lo indica, es nulo. No es una forma de protesta aquí en México, por cómo está legislado aquí. Hay otros países en donde tienen voto no nulo, porque nulo no sirve para nada, se va a la basura, pero sí voto en blanco le llaman. Y voto en blanco, déjenme usar el anglicismo o el término en inglés, tienen un espacio en la boleta que equivale a none of the above, ninguna de las anteriores opciones me convence. Y así lo tienen en la boleta. Un modelo que sería muy bueno en México es tener eso en la boleta electoral, pienso yo, pero que sea válido, no nulo. Yo no estoy obligado a votar en favor de cualquiera de las opciones, pero sí denme, como ciudadano, la opción de protesta. En México no existe. En México todos los votos nulos terminan en el basurero y los partidos políticos se reparten el pastel con independencia de cuántos votos nulos haya. Y cuando digo se reparten el pastel, es se reparten las posiciones de poder y
el dinero público que se les da a los partidos políticos. Todo eso se define solo con otro tipo de votación, ya que descontaron los nulos, que se llama votación nacional. La trampa está en la ley. La votación total, todos los votos, incluidos los nulos, todos, claro que son nacionales. Pero la ley dice, no, esa es la votación total. La votación nacional es ya que quitaste los votos nulos. Todos los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, Mauricio Merino, un académico del CIDE muy reputado y muy conocedor de la materia electoral y de la democracia en México, o el sistema democrático, dice que es una cuestión de aritmética, que el partido más votado sale beneficiado con el voto nulo. El voto nulo beneficia al partido más votado y es aritmética. Vamos a ver si tiene razón el doctor Mauricio Merino. Miren, en estas elecciones de 2015 hubo alrededor de un 4.7% de votos nulos, cerca de 2 millones de votos nulos. El partido más votado fue el PRI en estas elecciones pasadas, federales, las de 2015. Pero no nada más el PRI. El PRI, como toda persona enterada sabe, funciona de facto en coalición con el Partido Verde Ecologista de México y con el PANAL. Ustedes, o cualquiera de nosotros, podríamos preguntarle a un legislador que tenga experiencia parlamentaria en los últimos años, dice, no, a ver, vamos a ver, el Verde va con el PRI en las votaciones, en el Parlamento, ¿no? El Congreso. El PANAL va con el PRI. Hay escasas excepciones en donde en los temas magisteriales sí se había desmarcado y había tomado su propio rumbo el PANAL, pero lo demás votan con el PRI. O sea, funciona como un bloque, efectivamente. PRI, Verde y PANAL. Pues si sumamos la votación que obtuvo, total, de votos totales, que obtuvo el PRI, fíjense, el PRI 29.2%, el Verde 6.9% y Nueva Alianza 3.7%, lo cual suma un 39.8%. Oye, entonces de la votación total, solo sacaron el 39.8%. Pues estaría muy bien que tuvieran el 39.8% de legisladores, ¿no? Porque eso sería un reflejo de la voluntad del electorado. Pues no, tienen un 52%. Por eso la pregunta, ¿cómo un 39.8% de respaldo ciudadano, si le queremos llamar así, se puede convertir en una mayoría absoluta, o sea, más del 50% de las curules en la Cámara de Diputados? Bueno, eso pasa cuando las reglas lo propician, porque todos los votos nulos y todos los votos por partidos que no alcanzaron el registro, concretamente el PT y Encuentro Social, No, Mani. perdón, Partido Humanista, gracias, y Partido Humanista, todos esos votos y los votos de los candidatos independientes se van a la basura. Por ley el IFE tiene que tirarlos a la basura, o sea, que descartarlos y sacar un nuevo 100%. Entonces, el número de votos totales que tuvo el PRI, a la hora de eliminar los otros del gran total, sube, automáticamente da un brinco. Y vamos a ver cómo brincó. Son las cifras oficiales del INE. Fíjense. El PRI, ¿se acuerdan que tenía menos del 30? Pues a la hora de eliminar del total todos los votos nulos y de sacar un nuevo 100%, ya solo por votos para partidos que sobrevivieron, da un brinco. El PRI ya tiene 32.6 de la votación disque nacional, dice la ley. Y el Verde también dio un brinco del 6.9 al 7.7 y Nueva Alianza también. Entonces,
no llegaban al 40, pues ahora ya están en 44.5. Bueno, ok, está bien. Ya subieron a la hora de eliminar